quiero darle la bienvenida ahora a una invitada muy especial. Ella es Mónica Catalina Osorio, médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de medicina en México, doctora. Bienvenida a este escenario, qué alegría y qué honor tenerla en Colombia. Bienvenida a Colombia, porque eso es lo que podemos decir desde esta virtualidad. Bienvenida a nuestro país, bienvenida a deleitarnos con tu testimonio, con lo que tú haces. Ayer también tuvimos una médica contándonos su testimonio, lo que ha hecho ella. Entonces, muchas gracias, doctora Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo está hoy México querido? Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, pues muy contenta por tener esta oportunidad de participar aquí con personas que son muy importantes. Yo me quedo sorprendida de todas las historias que escucho y pues aquí en México, pues como todo, como en todos lados, ¿no? Estamos adaptándonos, ¿no? A las modificaciones a causa de la contingencia por COVID-19. Pero bueno, ahí la llevamos. Doctora, cuándo te das cuenta de que tienes esta enfermedad? Uh, en mi caso, mis papás se dieron cuenta cuando yo tenía 5 años de edad. Se dieron cuenta de que yo tenía, que no me comportaba como mis hermanos, porque en alguna ocasión mi papá me extendió un vaso de agua en la oscuridad y a pesar de que lo tenía yo muy cerca, no lo alcanzaba yo a ver. Entonces eso le llamó la atención. Eso aunado a que me caía mucho en comparación con mis hermanos. A partir de ahí fue cuando empezaron a buscar ayuda. Fue difícil, bueno, un poco difícil hacer el diagnóstico porque pues era una enfermedad que en aquel entonces era rara. Aparentemente aquí en México no había muchas personas que cursaran con retinosis pigmentaria. Entonces, cuando llegamos al hospital para evitar la ceguera en México, es cuando me valoran y le dan el diagnóstico a mis papás. Y es cuando les dicen que, de palabras de los médicos, lo que yo recuerdo fue, tiene retinosis pigmentaria, no se cura y se va a quedar ciega. Wow. Eh, y bueno, pues en ese momento, pues mis papás, yo recuerdo el llanto de mi madre y recuerdo ese regateo, ¿no? Pero que no se quede ciega, ¿no? Y entonces el doctor le dijo, bueno, a lo mejor no, ¿no? Pero va a haber por unos tubitos. Y pues yo la gran diferencia que veo entre ese ayer y ese ahora tiene que ver mucho con la falta de apoyos que había en aquel entonces para personas que vivíamos con baja visión. Entonces, pues realmente no había como muchas asociaciones, ni grupo de ayuda, ni grupos de padres, ¿no? Que vivieran con un hijo con baja visión. Entonces, pues mis papás lo vivieron, lo hicieron conmigo lo mejor que pudieron y lo mejor que pudieron fue, pues cuidarme para que no me cayera, para que no me lastimara, para que no me pasara nada. Entonces sí fue como una estira y afloja entre que no haga esto, pero pues ya de repente ya lo estaba yo haciendo. No sabían, no sabían mucho de cómo yo veía, no sabían si veía, ¿no? Entonces sí recuerdo que le dijeron a las maestras, pues sabemos que tiene una enfermedad y sabemos que no ve bien, entonces pues hay que cuidarla porque no sabemos qué tanto pueda ella lastimarse, ¿no? Entonces así fue como me hicieron el diagnóstico. Doctora, ¿cómo fue esa experiencia como estudiante de medicina? Que es una Mm, carrera en la que todo el tiempo se está leyendo, que están en laboratorios, que están practicando. ¿Cómo fue esa experiencia? Además, porque es un tema maravilloso, eres una médica excelente y lo que me recuerdas mucho ayer a una de las participantes que decían, a mí me decían no y yo más entraba por ahí, me decían no te vayas por allí, más me metía por allí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Además, porque doctora, también quiero darle la bienvenida a alguien que acaba de ingresar, ella se llama Solange Mosquera,
es nuestra referente de enfermedades huérfanas en la ciudad de Cali. Ella también tiene una enfermedad en su vista, pero es una guerrera, es una comunicadora social y periodista, ha estudiado, ha viajado, es maravillosa. Entonces, por eso te digo, decimos por aquí no y es más por donde debo entrar. Claro. Pues, bueno, estudiar medicina no es fácil para nadie, ¿no? No, para nadie, total. Claro, es una carrera muy complicada. Yo creo que antes de contar cómo fue, porque he reflexionado mucho, ¿no? Acerca de qué fue lo que me hizo querer estudiar medicina. Yo recuerdo que estaba en la preparatoria y yo dudaba porque decía medicina es complicada, entonces me metí a un curso de vida y carrera y anduve viendo, ¿no? Si medicina era la opción y al final yo creo que se conjuntaron muchos aspectos. Esta experiencia que viví junto con mis padres, que igual, ¿no? Yo creo que he sido una mujer muy afortunada porque eh, para yo llegar hasta donde estoy, sí tuvo que haber muchas buenas personas en mi camino. Y a pesar de que me tocó un excelente médico eh, es el doctor Juan Manuel Jiménez, que es especialista en retina aquí en México, eh, sí faltaba como esta parte del contacto, ¿no? Del contacto con los médicos. Yo recuerdo cuando pasaba con los médicos, pues me hacían muchos estudios, eso sí lo recuerdo y me tocó todo, ¿no? Desde el electroretinograma multifocal macular, que es el lente que yo creo que muchos lo conocen, un lente duro que nos introducen en el ojo. Me tocó que experimentaran conmigo, me pegaban cinta de aislar durante 4 horas para que mi pupila se dilatara bien para poderme hacer el estudio. Y recuerdo que era solo hacerme estudios, o sea, no era algo que me fuera a brindar una mejor calidad de vida o que pudiera orientarnos en relación a un tratamiento. Sin embargo, mis papás pensaban que era como hacer algo, ¿no? En lugar de no hacer nada. Entonces yo recuerdo que cuando empecé a crecer, cuando ya era yo adolescente, pues ya no me bastaba con que me hicieran estudios. Y entonces ya preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y cómo salí? Y recuerdo que las respuestas de los médicos eran, bien. Y yo así, pero bien cómo, o sea, bien en comparación con qué, ¿cómo, de acuerdo al estudio anterior, cómo me fue, o sea, no había nada. Claro. Aunque preguntaba, no había nada. Y recuerdo que sí tuve mucha disposición como paciente, porque aparte, pues era una enfermedad rara. Entonces era la fila, ¿no? De médicos para que vean este fondo de ojo que no se ve con tanta cotidianidad, ¿no? Entonces yo me aguantaba, o sea, porque yo también decía, pues que vean, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a saber cuando les llegue un paciente con esta condición, ¿no? Entonces, creo que en parte mi decisión de ser médico fue con esta idea. Yo llegué a medicina pensando que había una manera diferente de hacer medicina, que se podía hablar con el paciente, que se podía darle el diagnóstico de una manera diferente. Yo no sabía cómo, pero sabía que podía hacerse de una manera diferente. Y entonces así es como llego yo a estudiar la carrera de medicina, sabiendo que era difícil. No sabía si iba a poder, porque recuerdo que le dije a mi mamá, me voy a aventar, pero si no puedo, renuncio. Y me acuerdo, yo la vi con una mirada de si vas a poder, pero ok, si tú dices que no puedes más adelante, te sales. Bueno, y llegué a medicina y creo que no hubiera sido posible que yo hubiera podido estudiar la carrera si no hubiera habido mm, amigos en mi vida. O sea, bueno, amigos y familia, ¿no? Porque sí tuve mucho el apoyo de mi papá, por ejemplo, ¿no? Porque pues me mandaban de un hospital a otro, ¿no? O sea, había veces que el hospital estaba 2 horas, había que tomar micro, transporte, metro, etcétera. Y mi papá siempre estuvo ahí. Y ya estando en el hospital o estando en la universidad, tuve el apoyo de muchos amigos. O sea, mi campo visual, aunque no era tan reducido, sí tenía yo como limitaciones. Entonces, yo me recuerdo hacia atrás y recuerdo que siempre estaba del brazo de un amigo o de una amiga, ¿no? Y bueno, afortunadamente para mí en los hospitales todo es como muy ordenado. Entonces, el orden para nosotros es muy importante, ¿no? Y los espacios amplios, ¿no? Entonces, eso me permitía desenvolverme con facilidad.
Y creo que en grande medida también influyó el hecho de que si bien mi campo visual era limitado, mi visión central se conservaba bastante bien. Entonces, sí era cansado, obviamente leer mucho, tenía que leer mucho. En aquel entonces, pues todavía, ay, como si fuera yo muy grande, ¿no? Pero hace 15 años, No, hace este, nada, tú eres una bebé todavía. sí, entonces hace 15 años, pues no podía uno ampliar la pantalla, ¿no? Para hacer más grande la letra. O sea, la letra, y si conocen los libros de doctor, son muy chonchos y las letras son muy chiquitas, ¿no? Entonces, en aquel entonces mis ojos daban para eso, ¿no? Entonces, pues eso me ayudó mucho. Y Doctora, sí, además eres profesora de medicina. sí, Un ejemplo maravilloso. Hay algo que nosotros desde Foncolet y Fiquis hacemos en Colombia y es dar capacitaciones en diferentes universidades sobre diferentes tipos de enfermedad. Y llevamos testimonios para que los estudiantes y el personal de salud pues se dé cuenta que estas enfermedades sí existen, que no simplemente están en un libro, sino que sí existen. Cuéntanos cómo es ese rol de profesora con tus estudiantes, te preguntan mucho, bueno, qué sé yo, cuéntanos cómo vives esa experiencia que es maravillosa, además ser docente y cambiar mentes es maravilloso. sí. Pues mi especialidad es medicina familiar. Y yo no recuerdo desde cuándo soy docente, porque si ser docente es enseñar, creo que desde que me estaba formando en la carrera, parte de la formación de un médico es enseñar al que viene atrás de ti. Y eso era algo que me apasionaba mucho. Enseñarle a mis compañeros que venían atrás, ¿no? De todo, ¿no? Cómo explorar a un paciente, cómo dar el tratamiento, cómo dar malas noticias. Cuando estaba haciendo ya la especialidad, pues también, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaba mucho, no solo la parte médica, y ya sé que va todo junto, pero la parte que vemos en relación a cómo la familia interactúa con las personas que cursan con una enfermedad, me apasionaba mucho. Siempre me ha gustado mucho como integrarlo como un todo, ¿no? Entonces, creo que algo de eso vio mi maestra en mí y me dijo, oye, pues vente para acá porque necesitamos una profesora, ¿no? Entonces, pudiéndome haber ido a una clínica más cercana, yo elijo irme a una clínica que me quedaba más lejos, donde además iba a estar en la tarde, pero con esta idea de que en algún momento iba a apuntalar hacia la docencia. Y sí, y me acuerdo que todavía llegué y le dije, pues ya estoy aquí, ¿no? ¿Cuándo empiezo? Y me dijo, no, espérate, vete a dar consulta 2 años y nos vemos en 2 años porque necesitas más experiencia. Entonces, efectivamente sí la necesitaba. Estuve en consultorio 2 años y tuve residentes rotando conmigo y viviendo esa experiencia. Después se da la oportunidad de que yo participe en el área docente y pues llego así con mucho entusiasmo y creo que nuevamente, bueno, yo puntualizo mucho porque no somos personas que se hacen solas, ¿no? Siempre en nuestro camino van muchas personas. Entonces, y pues en este camino yo junto con mi amiga y profesora con la que me encuentro, pues hemos hecho muchos cambios, ¿no? En la formación de nuestros alumnos. Hemos mejorado lo que es el programa y parte de la experiencia que yo comparto, porque me apasiona mucho también ser docente, es la forma en la que nosotras enseñamos. Todo lo hacemos a través de casos, ¿no? Entonces, de mi experiencia, de los pacientes que yo he visto, de lo que yo he vivido, incluso como paciente, elaboramos casos y no vemos solo la parte médica, que ellos ya la traen, porque ellos ya son médicos. Vemos esta parte integradora donde vemos a la persona así como nos dicen, ¿no? Vemos pacientes, no enfermedades. Y eso es lo que les enseñamos a ellos, a ver al ver a la persona, a ver a su familia, a considerar el contexto, ¿sí? No solo a dar el diagnóstico, sino a entender la importancia que tiene en el cómo das tú el diagnóstico a un paciente. Porque no es lo mismo decirle, tienes esta enfermedad y ya no tienes cura y pues ni modo, vamos a esperar a ver qué pasa, que decirle al paciente,
está esta enfermedad, hasta ahora no hay tratamiento, sin embargo, vamos a ver qué puede hacer, ¿no? Porque esto le va a generar una limitación, pero no lo es todo. Esta persona tiene muchas capacidades y con sus capacidades puede hacer maravillas. Entonces, eso es parte de lo que transmitimos a través de, o de lo que intento transmitir desde mi área docente. Maravilloso, porque Sí. doctora, cuando nosotros que vemos y estamos como mucho tiempo con los pacientes, las familias, de lo que más se quejan las familias y los pacientes es la forma como les dieron la noticia. Quedaron en shock 6 meses, cuando habían podido reaccionar antes. Y son consultas de 15 a 20 minutos. Y entonces una señora con cáncer de pulmón, ella decía, a mí me entregaron una bomba de tiempo, me sacaron del sitio y no me dijeron cómo tenía que desactivar esa bomba, que explotó en mis manos de un momento a otro. Entonces, eso que tú dices de cómo dar la noticia es maravilloso y acaba otro taller, Henry, que va a ser con la doctora Mónica, es cómo le enseñamos a nuestros médicos colombianos a dar la noticia con más humanidad, con más amor, con más solidaridad. Incluso así sea de manera virtual, cómo logro yo transmitir de manera virtual ese abrazo y ese te acompaño. Doctora, ¿cuáles son los planes para el futuro? ¿Cuál es el mensaje para todas estas personas que te están escuchando? ¿Cuál es el mensaje para nuestros gobiernos? Ay, pues voy a tratar de ser breve. La verdad es que, pues en primer lugar, el mensaje para todas las personas que viven con una discapacidad, para las personas que vivimos con baja visión, es que no estamos solos, que una de las habilidades que nosotros debemos aprender es a pedir ayuda, a recibir la ayuda, ¿sí? A no querer hacer todo solos, sino reconocer que tenemos una limitación, pero que esa limitación no nos hace, no nos hace menos, al contrario. Eso implica que entonces reflexionemos acerca de lo que se necesita para que si yo no puedo dar el brinco de esta manera, yo tome los recursos que necesito para poder hacerlo como se pueda. A lo mejor no lo voy a hacer como los demás, a lo mejor voy a tener que hacerlo de una manera diferente, pero lo voy a lograr. Por ejemplo, en mi caso, yo actualmente mi visión ya está muy limitada, ya no puedo leer con mi ojo derecho, leo muy mal con mi ojo izquierdo, y a pesar de eso, bueno, pues acabo de terminar una maestría, estoy haciendo 3 Wow, diplomados en este ¿en momento. qué terminaste tu maestría, doctora? Hice una maestría en terapia familiar y estoy haciendo un diplomado en discapacidad y vida independiente, otro diplomado en biodescodificación y otro en actualidades en terapia familiar. Maravilloso, Y todo eso lo maravilloso. hago, gracias. Y todo eso lo hago gracias a una aplicación que tengo que se llama Voice, que yo creo que los que me oyen y saben de tecnología dicen, uy, no, ya te quedaste, ¿no? Pero me encanta, me lee todos los textos que yo no puedo. Peter debe estar diciendo, no, no te voy a actualizar. Sí, no, ya vi su blog y yo creo que terminando el congreso ahí voy a estar yo también, porque sí me falta, estoy buscando más recursos para poder facilitarme más, porque ahora sé que si soy docente no es porque tengo ojos, soy docente porque tengo otras capacidades que me permiten enseñarle a las demás personas. Exacto. Entonces, parte de mi consejo es ese, reconozcamos, no nos miramos a través de lo que pueden ver nuestros ojos, midámonos a través de lo que sí podemos hacer, porque podemos hacer grandes cosas. La cosa es en cambiar el foco, en no mirar hacia lo que no podemos hacer, sino mirar hacia todo aquello que sí podemos hacer, siempre y cuando aprendamos a que no es como los demás, es diferente y encontrar esos recursos. Muchísimas gracias, doctora Mónica, por sacar tu tiempo, por estar acá en este espacio. Un saludo muy especial a tu papá y a tu mamá por haberte cuidado,
por haberte dejado volar, doctora, porque había algo que decía, no sé, nuestro anterior conferencista, Frank, decía que habían papás que le preguntaban si llegaría en determinado momento su hijo a aprender a tocar el piano. No hay que ponerle límites a nuestros hijos, hay que dejarlos volar para que puedan hacer su vida más adelante como tú lo estás haciendo, doctora Mónica. Mil y mil gracias y de nuevo, bienvenida a Colombia cuando lo requiera. Gracias. Pues igual, gracias por esta oportunidad. Y pues ojalá siga habiendo espacios como estos donde cada quien pueda compartir sus experiencias y que a través de eso otras personas se animen, ¿no? a retarse a sí mismas y a ver hasta dónde pueden llegar. Gracias. Sí, yo creo que lo del próximo año vamos a ver cuántas personas, con todos los testimonios de ustedes, asumieron ese reto. Feliz Claro. día, doctora. Que estés muy Gracias. bien. Gracias, Marta. Éxito.